Que Dios les bendiga. Es para nosotros como familia un privilegio estar en este día memorando la vida de mi padre, pastor, sus 2 años que el Señor se lo llevó. Y gracias a todos por su presencia, por compartir con nosotros este día y poder juntos reunirnos. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos. Gracias, Señor, porque podemos recordar a hombres en la historia que tú usaste para la alabanza de tu gloria. Y cuántas memorias podríamos tener, tantos hombres que han hecho el bien, llevando la palabra, el evangelio alrededor de tantos lugares, sufriendo por la causa de tu nombre. Y Señor, gracias porque también tenemos el privilegio de contar cerca de nosotros a un hombre que tocamos y rodeamos, un hombre del cual aprendimos, como el pastor Rodolfo Olivares. Bendito eres, Señor, y gracias por el privilegio que nos das de recordar estos 2 años, haciendo lo más hermoso que hay, es escuchando y también amando a nuestros hermanos, escuchando tu palabra, reunidos con ellos. Te pedimos que este día pueda ser un día en el cual tu nombre sea exaltado por encima de todas las cosas, porque tú reinas como nuestro Dios Todopoderoso. Amén y amén. En esta ocasión estamos reunidos para glorificar, exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y una de las cosas más hermosas al hacerlo es estudiando, escudriñando la palabra de Dios. La palabra de Dios que es para nosotros nuestro aliento, nuestro consuelo, nuestra guía, sobre la cual nosotros reposamos y donde reposa también nuestra verdad, nuestro futuro, nuestro presente. Quisiera que abrieran la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 1. Salmo capítulo 103, versículo 1. Quiero empezar hablando acerca de cómo nosotros somos bendecidos, aquellos que confían en el Señor. Y después, a continuación, entonces también mi hermano estará con la siguiente parte de confiar en el Señor. Salmo 103, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista tiene un movimiento expansivo en cómo bendice a Dios. Está poco a poco expandiendo ese deseo de adorar, de bendecir, de glorificar a Dios. Lo hace de una manera solemne, lo hace de una manera en la cual, si tú empiezas a leer desde el versículo 1 hasta el último de este capítulo, hasta el último versículo, verás que él está expandiendo su manera en cómo adora, bendice al Señor. Pero hay mucha confusión con la palabra bendecir, y creo que por ahí podemos dar inicio. La palabra bendecir significa decir cosas buenas del Señor con un espíritu de admiración, de gratitud, de asombro. Entonces lo que realmente David está haciendo es, cuando dice bendice alma mía al Señor, es que él está diciendo, está externando, está trayendo desde su corazón aquellas cosas que son buenas para él. Y estas cosas tienen admiración, tienen gratitud, tienen asombro. Está bendiciendo a Dios. Y lo bendice porque entiende muy bien que el Señor está lleno de beneficios. Por eso él se está predicando a sí mismo. Los salmos hacen eso. Los salmos son una motivación personal, una manera en cómo te hablas a ti mismo, y le está diciendo el salmista a sí mismo: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La persona más influyente en tu vida
no son las personas que te rodean como tú mismo. Tú eres tu mejor consejero, tú eres tu mejor guía, tú eres el que mejor te entiendes, tú eres la persona que puede desear o motivarse a sí misma a cambios, a situaciones, a decisiones. Por esa razón el salmista se está predicando a sí mismo. El mejor predicador que puedes escuchar toda tu vida serás tú mismo. Lo que tú mismo te prediques a ti mismo. En el momento más difícil, tú no necesitas ir a YouTube o a cualquier lugar a buscar una prédica que te consuele, como tú mismo decirle a tu propia alma: levántate, anímate, glorifica a Dios en medio de tu dolor. Tú eres la persona más influyente para ti misma. Y las verdades que conozcas de Dios saldrán a la luz en los momentos más difíciles de tu vida, en los más alegres que puedas también tener. Por esa razón, David ahora está hablándose a sí mismo como la persona más influyente y está diciéndole a su alma: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo su ser, su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que él está haciendo es esto. Está diciéndole a su alma que es bueno no olvidar, que es bueno no dejar a un lado. Porque usualmente olvidamos rápidamente los beneficios de Dios, olvidamos bendecir a Dios. Nos acostumbramos tanto a levantarnos cada mañana y a reposar en la noche, que olvidamos que nos levantamos por la gracia y la misericordia de Dios y reposamos también por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que entonces el salmista dice es: no olvides a quién te debes. ¿Quién te dio la oportunidad de levantarte esta mañana y de reposar el día de ayer? Cuando llega al final de esta lista, en el versículo 19, no está conformado con decirle a su propia alma que bendiga al Señor. Ha recordado tanto a Dios y estás tan satisfecho con recordar a Dios y recordarse a sí mismo de no olvidar los beneficios de Dios, que involucra, que hace un llamado a los ángeles y a la creación misma que se unan a él para bendecir a Dios. Por eso del versículo 19 al 22 llama a todos los demás a que bendigan al Señor. Está diciéndole desde el versículo 19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Le dice a los ángeles: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis con su palabra, obedeciendo su voz de su precepto. También le dice a todos los ejércitos, a los ministros, a las estrellas: bendice Jehová a todos vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Involucra al sol, a la luna, al universo mismo. Y termina diciéndole a todas las obras del Señor que bendigan al Señor. Versículo 22: bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Y concluye diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué hace eso el salmista? El salmista hace eso porque incuestionablemente él está consciente que Dios se revela en la creación misma y la creación debe de glorificar a su creador. Sin olvidar que la creación primera que debe de glorificar a su creador somos nosotros. Antes que digamos el sol glorifica a Dios, tenemos que ponernos a nosotros mismos en el primer lugar y decir: ¿qué tanto estoy glorificando a Dios con todos los sucesos de mi vida? Tiene una gran iniciativa de ponerse al frente antes de la misma creación. Y la iniciativa de él es que su propia adoración se expanda hasta llegar a la creación. Es una creación que va a ser expansiva. Hay impulsos que tiene el mismo para aumentar la gloria de Dios. Comienza con la iniciativa cuando él dice mismo que Dios se revela como él es, que Dios se revela dentro de la creación como él es. Y por la gracia de Dios vemos cómo él en su conocimiento bíblico entiende la revelación de la gloria de Dios, lo ven todos los beneficios y las maravillas. Pero para que alguien llegue a un presente diciendo: bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, tuvo que haber tenido un pasado que lo puede hacer olvidar.
Tuvo que haber tenido momentos en los cuales ha tratado de decir, mejor niego mi fe y no continúo adorando a este Dios, porque tal vez es muy cruel, porque tal vez los cristianos me decepcionan, porque tal vez mi alrededor no es como yo hubiera querido. Tuvo que haber tenido momentos oscuros para hoy decirle a su alma, bendice alma mía al Señor. Y así es. David vivió momentos muy trágicos, de todo tipo. Sin embargo, lo vemos en un presente glorificando a Dios y llamando a la propia creación que lo glorifique. Él entiende que su pasado es oscuro, pero también entiende que Dios cubre multitud de pecados y perdona. Él entiende la misericordia de Dios de tal manera que lo ve en su presente como también lo anhela en su futuro. Hay una sensación en la cual él puede decir, a pesar de todo, mi alma debe de bendecir al Señor. La intensidad de su corazón está a la altura de aquella gratitud que tiene por la misericordia de Dios en su vida. Está impulsándose a sí mismo para que adore a Dios. Es por esa razón que uno de los impulsos más comunes de la adoración genuina es suplicar a tu propia alma. Vamos, alma, bendice al Señor. ¿A dónde estás, alma? ¿A dónde está tu dolor? ¿A dónde está el momento difícil? ¿Por qué duermes ante este Dios grandioso, misericordioso y todopoderoso? ¿Por qué descansas? ¿Por qué callas a un Dios que ama y perdona? ¿Por qué no alabas a un Dios que cubre los pecados? ¿Por qué eres aburrido? ¿Por qué eres lento? ¿Por qué no despiertas? Mira lo que Dios ha hecho, mira de donde Dios te ha sacado, mira lo que Dios es y glorifícalo. Aun cuando no quieras, glorifícalo. Porque cuando menos quieres glorificar a Dios es cuando más debes hacerlo. Cuando menos quieres orar es cuando más debes orar. Cuando menos quieres su presencia es cuando más debes de buscarla. Pero no puedes estar esperando que alguien más llegue a decírtelo. Creo que Dios trabaja de la mejor manera en la soledad. La soledad revela tu propio corazón. Cuando no hay nadie a tu alrededor para decirte, vamos, ánimo, levántate, podrás conocer a Dios y predicarle a tu propia alma que se levante. Y es aquí cuando la verdad del evangelio es parte de nuestras propias emociones. Hay una enorme diferencia en conocer el evangelio intelectualmente y vivirlo en la práctica con las emociones. Si la cruz no afecta mis emociones no están atadas a la cruz. Nuestras emociones y el conocimiento del evangelio no son una cosa con otra. Ambas están de la mano. El evangelio afecta tanto mi vida que afecta mis emociones y la manera en cómo yo veo a Dios. Y como yo veo a Dios, también miraré al prójimo. Por esa razón, los grandes fariseos y estudiosos de la Biblia querían saber cuáles eran los mandamientos más importantes y Jesús los resumió simplemente con la emoción del amar. Amar a Dios y a tu prójimo. Ahí se resume toda la ley. Ahí están resumidos todos los mandamientos, porque todo el conocimiento termina en tus acciones, en las emociones de tu propia vida. Por esa razón, aquí el salmista está llamando a sus emociones, a su alma, a glorificar a Dios. Qué importante es eso. Por una parte conocemos lo que la Biblia dice y por otra parte aplicamos ese conocimiento solamente cuando esa aplicación camina hacia nuestras emociones y se hace en verdad. Mira el versículo 1. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hey, emoción triste, cambia tu tristeza por gozo y bendice a Dios. Recuerda lo que sucedió en la cruz. Recuerda que tú merecías ir a la ira venidera, sin embargo, Él te salvó de la ira venidera, poniéndose a sí mismo en tu lugar, tu sustituto. Recuérdalo, porque lo olvidas. Recuerda que la justicia, que vivimos por la justicia de Cristo imputada en nosotros y no la nuestra ante Dios. Recuerda quién es tu sustituto. Recuerda a quien Dios puso en tu lugar. Recuerda que merecías el infierno y sin embargo has sido rescatado de lo que merecías. Recuérdalo. Es un recordatorio. Recuérdalo. Recuérdalo. Alguien decía, por cerca de mi casa
hay una escuela y no puedo manejar mi automóvil por más de 15 millas por hora, porque hay unas cámaras que si paso a cierta velocidad me mandan una infracción por correo. Entonces dice, qué bueno es ver cada mañana que dice 15 millas, el límite de velocidad, y después ver una cámara que dice que la infracción será mandada. Ese recordatorio diario lo hace a él no acelerar su automóvil como él quisiera, especialmente cuando va tarde a su trabajo. Qué buenos son los recordatorios. Qué bueno es que una y otra vez te recuerdes de lo que Cristo hizo por ti. Qué bueno que una y otra vez las verdades del evangelio sean las más simples y las más profundas, las que más recuerdas y las que más te predicas a ti mismo. Por eso él dice, bendice y bendiga todo mi ser, no una parte de su ser, sino todo mi ser. O sea, todo lo que está adentro de mí, no solo una parte de mí. La adoración genuina consiste en que todo mi ser glorifique a Dios. ¿Qué significa todo mi ser? Todo mi ser significa todas mis emociones, todas, aún en mi propio enojo, en las alegrías como en los enojos, en los llantos como en los momentos de gozo. Que las emociones completas, todas de mi vida, hagan una sola cosa y es bendecir a Dios. No solo una parte de mí, no solo la mitad de mi corazón, no solo la mitad de mi energía, no solo la mitad de mi mente, sino que todo lo que hay adentro de mí. Y por eso entonces dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios hay en recordar que mi alma debe de bendecir al Señor? Hay tantos beneficios. Si el Señor mismo dice que Él cambia nuestras lágrimas por alegrías. Él mismo dice que estará con nosotros todo el tiempo. ¿Cuántos beneficios hay en recordar que nuestra alma debe ser entregada a Dios en todo tiempo? En otras palabras, no es suficiente una entrega a medias. Es necesaria una entrega total. Pero una entrega total no es en efecto de un conocimiento total, sino cuánto ese conocimiento me lleva a una adoración expansiva, en la cual todas mis emociones bendicen a Dios, recordando verdades simples, pero al mismo tiempo profundas. Que Dios nos creó para su gloria, según Isaías 43:7. Que nos eligió por amor de su nombre, según Jeremías 13:11. Que nos salvó para alabanza de su gloria eterna, según Efesios 1:6, 12 y 14. De modo que el conocimiento nos lleva a una adoración que se expande, a una iniciativa que le dice a tu alma, toda mi alma debe de glorificar a Dios en todo tiempo. Y qué bueno saber que es en efecto lo que mi padre, pastor Rodolfo Olivares, nos enseñó. La iglesia sobre la cual Salem está instituida era un basurero. Había un árbol y estaba todo lleno de todo tipo de basura. Era un basurero descuidado. Nadie le ponía atención. Parecía que eso podría quedar así y simplemente continuar siendo un basurero hasta hoy. Pero Dios puso en su corazón a él poner todo su esfuerzo junto a otros hermanos para limpiar toda aquella basura, para adquirir ese terreno, para construir un par de paredes, para llamar a ese lugar una iglesia, un lugar de adoración, un lugar en la cual varias personas conocieron a Cristo, en lo cual varios se salvaron, en lo cual llegaban personas de alrededor de esta zona, de las cuales ustedes conocen muy bien, con diferentes necesidades, y tuvimos a un hombre que no hacía nada más que dar de sí mismo. Lo hacía con todas sus emociones, ayudaba al prójimo, bendecía a los demás.
Por esa razón, en la comunidad lo quisieron tanto y lo amaron, y muchos lo llamaban papá. Un hombre que fue un ejemplo en ese sentido. Y aún al final de su vida, cuando tal vez ya no tenía aquellas fuerzas y aquella voz y aquel carácter sobre el cual lo conocimos, aún en su lecho de muerte, no cesó de glorificar a Dios en todo tiempo. Este fue el hombre que Dios usó para fundar esa iglesia, para que otros conocieran a Cristo. Un hombre que en sus momentos más bajos tenía algo muy claro, y era glorificar el nombre de Dios en todo tiempo. Y de eso se trata. Si hoy estoy hablando acá delante de ustedes, no es porque lo merezca, es porque tengo el ejemplo de un padre que en los momentos más difíciles de su vida nunca soltó su fe. Nunca se hizo un lado. Nunca desfalleció. Continuó tomado en la mano del Señor. Estuvo consciente que predicarle a su alma era actuar, hacerlo. Estuvo consciente que sin una pierna podía glorificar a Dios como lo hizo con las dos. Estuvo consciente que en el hecho de muerte cantar alabanzas era importante porque lo hacía parado en un púlpito delante de los que lo miraban. Eso es que todo mi ser adore a Dios. Tener la capacidad de adorarlo con una pierna o sin ninguna, o con las dos. Delante de todo mundo donde estás fuerte y lleno de energía, o en un lecho a punto de irte. Eso es glorificar a Dios. Glorificar a Dios con mi conocimiento no es nada más y nada menos que ser realista, que en los momentos difíciles toda la gloria de todo es solamente de Dios. ¿Sabes? Ese salmista está tan claro con eso, que él entiende muy bien que todo cambia, que todo pasa, pero que su alma debe de glorificar a Dios. Mira el versículo 15, él dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. 16, que pasó el viento por ahí y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, en su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Él estaba consciente que el hombre pasa, pero nosotros debemos de seguir glorificando a Dios porque su misericordia es eterna. Hoy estamos, mañana no podríamos estar, pero la misericordia de Dios continúa. Que Dios ha encontrado con su pueblo de todas maneras y la misericordia de Dios continúa. Mis amados hermanos, quiero concluir simplemente recordando algunos de los beneficios que tenemos cuando glorificamos a Dios en todo tiempo. El primer beneficio es la adoración sin música. En esta época, tristemente, estamos muy acostumbrados a tener una adoración musical. Y creemos que en el momento en cuando la música está baja y tenemos las manos levantadas, estamos adorando a Dios. No. La Escritura nos dice que Job adoró a Dios cuando había perdido todo. Y dijo, el Señor me dio y el Señor quitó, sea su nombre bendito. La verdadera adoración es que tus convicciones de Dios se mantengan firmes cuando todos a tu alrededor te estén diciendo, ¿estás loco? Maldice a tu Dios. Y tú aún ahí continúas tomado de sus manos. Aún cuando todos te han apuntado, te han señalado y te han dicho, mejor muévete. No puedes. Y tú aún así sigues sostenido de Dios. Eso es adoración. Mucho más que cánticos y levantar las manos y llorar en medio de una canción. Es que tus convicciones de Dios permanezcan firmes cuando todos han asumido que tu fe ya no existe en ti. Es el primer beneficio. El segundo es una verdadera o una genuina conversión. Muchas personas tienen un tiempo de emoción con Dios y por etapas son convertidos, pero por otras etapas niegan su fe. Tú sabes si eres convertido
Cuando ya no tienes cualquier posición que te haga sentir cristiano y sigues siendo cristiano. Cuando ya no estás sirviendo donde has servido y sigues sirviendo a Dios sin importar el puesto. Cuando tu verdadera fe está presente, firme, aún a pesar de que tal vez las cosas han cambiado y ya no hay un lugar para congregarte. Tú sabes que eres cristiano cuando el COVID llegó y el lugar donde te congregabas ya no estaba, y sin embargo tu vida siempre estuvo amante y sediente de la palabra de Dios. Esa es la verdadera conversión. Y el tercer beneficio son las propias generaciones. Dice el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mira qué hermoso ese pasaje. Un pasaje que glorifica a Dios. Las generaciones de los hijos de los hijos. Estoy casi completamente seguro que mi padre murió con una convicción firme en su vida. Y es que sus hijos iban a continuar con su legado. Y sí, lo haremos. Claro que sí. Sea lo que sea que pase. Venga la peor de las tempestades o tengamos la mejor de la paz. Estemos en los momentos más difíciles o en los más alegres. Tengamos las mejores bendiciones o estemos en los momentos más duros de nuestra vida. Hay una sola cosa que es heredada de generación en generaciones. Y es el ejemplo de los hombres que estuvieron adelante de ti y nunca negaron su fe bajo ningún momento. Y ese ejemplo, como el de Esteban, siendo apedreado y glorificando a Dios. Como el de Pablo, afectó la iglesia al principio, la primera iglesia cristiana, como los ejemplos de estos hombres de Dios hoy en día afectan a otros para que continúen su fe firme, fuerte y estable en Cristo. Y bendito sea Dios por estos ejemplos. Y esperemos en Dios que aquellos que hemos visto este ejemplo, mantengamos nuestras convicciones siempre firmes, a pesar de todo y sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.